Permítame leer con usted un verso de la Biblia y con él trabajar esta mañana. Quiero repetir algunos conceptos que a mediados de año estuvimos viendo y poder refrescarlos en su mente y en su corazón y también darle una porción bíblica de aplicación. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, el cual casi se lo sabe de memoria. Hebreos 11, 6. Y una vez que lo tenga, puede usted gritarme fuerte: ya lo tengo. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por favor, leámoslo todos juntos a la cuenta de 3, voz alta. 1, 2, 3. Cierre sus ojos, Padre, dale sentido a esta palabra y ayúdame por tu Espíritu a expresarlo, a articularlo de tal manera que no solo toque el corazón, sino que se quede ahí tu palabra para hacer aquello por lo cual tú lo envías y que no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede usted tomar asiento. Es nuestro último domingo del año. Usted siente ya el festejo de fin de año, lo siente cerca, ya siente que se le está quemando el pavo en el horno, pero todavía nos quedan unos días. Nuestra tarea es cómo terminaremos y cómo comenzaremos próximo año. Pero antes de eso debo de anunciarle que a principio de año, en las primeras 2 semanas del año que está por comenzar, lo primerito que nosotros hacemos es celebrar primicias. Tendremos nuestra celebración de primicias domingo 16 de enero. Y bien, queriendo platicar un poco de eso y queriendo cerrar este año y abrir, déjeme compartir este pensamiento, este concepto, esta enseñanza con usted por un segundo. ¿Está de acuerdo? Dígame que hoy trae ganas y que quiere participar con un sí fuerte. Ok. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Dios del cielo, nuestro Dios, deja ciertas cosas hechas de tal manera que siempre las va a hacer igual, porque tiene como intención enseñar algo y formar algo en nosotros. Así es que este verso dice que quien busca a Dios obtiene de Dios galardón, comenzando con creer que Dios es. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Así es que acercarse a Dios no es solamente el clamor de una persona con una voz de auxilio de Dios, ayúdame. Tiene que creer que hay un Dios. ¿Y por qué pues habría este verso de hacer énfasis en este aspecto? Porque una de las cosas que hemos aprendido es que Dios quiere y desea ser creído. ¿Por qué? Porque si tú dejas de creer en Dios, Dios no deja de ser Dios. Si tú crees en Dios, Dios no es más Dios. Dios no es más Dios si le crees o no le crees. Dios no disminuye si no le crees o si le crees. Pero si le crees, entonces Él tiene la oportunidad de poder hacer para tu vida todo lo que Él quiere hacer para tu vida. Creer es la puerta que abre la capacidad de Dios para transformar o prosperar o bendecir tu vida. El que se acerca tiene que creer. Vamos, dígalo: yo creo en Dios. Pero no solo debe de creer que hay un Dios, sino que es galardonador de los que le buscan. Ahora, en nuestro español la palabra galardonar ya no es una palabra que casi se use, es una palabra que poco se usa. Pero palabra galardonar es la palabra premiar. Quiere decir que quien busca a Dios con todo su corazón recibe de Dios un premio o recompensa. Premio o recompensa. Así es que no sé si usted quisiera recibir de Dios algo.
Pero luego nuestra mente, como está más puesto en nuestros pies, en lo natural o en lo terrenal, luego decimos, ¿con qué pues Dios me podrá recompensar? A lo mejor la chica de mis sueños puede aparecer, o a lo mejor el auto que siempre he esperado, o a lo mejor el trabajo que siempre he querido. Pero necesitamos ir más allá de lo natural o de lo material, porque la recompensa de Dios, aunque pueda terminar de aterrizar en las cosas naturales, tiene una intención mucho más alta que solo las cosas naturales. Él es recompensador o galardonador de los que le buscan. Y todo regresa a Dios. Así es que el galardón o el premio que una persona puede obtener es que Dios le dé a conocer algo de Dios que no conocía antes. Eso que puedes conocer de Dios es lo que le da forma, sustento o base a todo lo que puedes vivir o a todo lo que quisieras conseguir. Es el conocer a Dios, porque Dios hizo todas las cosas. Así es, mientras tú te pasas todos tus 80 años de vida descubriendo cómo hacerlas, a lo mejor si te acercaras a Dios creyendo que le hay y te acercaras a Dios sabiendo que Él es galardonador, Él te podría dar un regalo o un premio o algo, una premiación o una ganancia o un galardón, y este galardón sea conocer de Él cómo hace las cosas. Porque si hicieras las cosas como Dios las cosas saldrían como Dios hubiera querido para tu vida. Ok, creo que lo estoy complicando mucho. Déjeme hacerlo más despacio. Así es que para que podamos quedar en un contexto mejor, ¿qué tal si cambiamos la palabra galardón? La palabra galardón es la palabra recompensa, y un sinónimo de la palabra recompensa es la palabra premio. ¿Qué tal si Dios dijera, yo premio a los que me buscan? ¿Les suena un poquito más normal? Díganme sí o díganme no, por favor. Ok. Entonces el premio, la pregunta sería, ¿cuál sería el premio o cómo premia Dios a los que le buscan? Los que pueden terminar un año, los que pueden comenzar un año, ¿cómo es que Dios puede premiar o recompensar a los que les buscan? Así es que lo primero que tenemos que hacer es, si juego con las palabras primero y vemos la familia de las palabras, la palabra primero viene junto con la palabra primo o junto con la palabra príncipe, junto con la palabra primicia, principio, príncipe, primo, primero, son todos de la misma raíz. Así es que podríamos decir que a lo mejor el premio puede ser primero. Todavía no termino de jugar con las palabras, pero síganme de cerca. ¿Cuál sería el premio? ¿Qué tal si el premio sería ser primero? Pero para ser primero necesitarías tener un principio para poder llegar al principio y ser primero. Ok, ahí va la explicación más despacio. Así es que nos acercamos a Dios. No sé si hay alguien en esta congregación cuyo anhelo ferviente de su corazón era acercarse a Dios, o sea, acercarse a Dios. Si en su corazón usted quiere verdaderamente acercarse a Dios, dígale: Dios, me quiero acercar. El que se acerca a Dios debe de saber que le hay. Dios es el que creó todas las cosas, y ninguna de las cosas que han sido creadas fueron creadas antes que Dios. Dios es el primero. Dios es primero antes que todas las cosas, y Dios será después de todas las cosas. Dios es Dios. No hay nada que haya sido creado que se salga fuera de Dios o que hubiera estado antes de Dios. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios es el primero. Él es el alfa y omega, el principio y el final. Dios es primero. Grítelo fuerte: Dios es primero. Así es que si tú te acercas a Dios, tú empezarías a acercarte al que fue primero antes de todas las cosas. Al que fue primero. Otra manera de decir primero podríamos decir número uno. Pero si yo hablo de Dios como número uno, quiere decir que habría un número dos o un número tres. Pero si decimos Dios es primero, estamos diciendo Él es antes de todas las cosas. Ahora, ¿qué sucede si tú te acercas al que es primero o al que es número uno? Tal vez lo más probable es que en la lista de los seres humanos, donde hay 7.500 millones de personas, tú seas el número 443.424.000.24.
Pero de alguna manera en tu corazón decidiste acercarte a Dios. Dijiste en tu corazón, yo quiero estar más cerca de Dios. Y comenzaste a orar o a buscar o a inquirir o a preguntar, ¿cómo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo puedo estar más cerca de Dios? Y este deseo de tu corazón fue el encaminarte hacia Él. Y cada paso que dabas en el que te acercabas a Dios, estabas en un número tal, en la fila tal, en el lugar tal. Pero conforme te has acercado al que hace al primero, ya no estás hasta allá. Ahora estás mucho más cerca y cada día más cerca y cada día más cerca hasta que quedas cerca del primero. Pero cuando te acercas al primero te vas a dar cuenta que tú mismo cambiaste del número que tenías a llegar a ser de los primeros. ¿Qué tal si el premio fuera hacerte de los primeros? Sí, tendrías ganas de ser de los primeros en tu trabajo. Tendrías ganas de ser de los primeros en tu escuela. Tendrías ganas de que tu empresa fuera de las primeras. O tendrías ganas que tu familia fuera de las primeras. Pues para poder ser de los primeros hay que acercarse a Dios, porque Dios es galardonador o premiador de los que se acercan. Y una de las cosas derivadas de ahí es que puedas estar cerca del que es número uno. Y si estás cerca del que es número uno, lo más seguro es que a lo mejor seas número 2 o 3. No le emociona. Ok, se lo explico. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo y tú. Ok, ¿no suena bien? Ese es el problema, que no te la crees. Tú crees que tú en el número 4423.24 estás bien, está padre. Pero el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Deuteronomio capítulo 28 entonces dirá Dios al pueblo de Israel: si obedecieres todos estos mandamientos que Jehová tu Dios te da el día de hoy, Jehová Dios te hará ser cabeza. ¿No? Ok, y no cola. Te hará ser primero y no último. Dígame, ¿no sería fantástico terminar año siendo de los primeros? ¿O no sería padre ser de los primeros al comenzar el año? Algo se tiene que quebrar en la mentalidad y en la manera de ser, porque muchas veces lo que vivimos es el conformismo de tener un Dios que está a cierta distancia. Así es que yo sé que Dios existe, pero acercarme no, está a cierta distancia. ¿Cómo lo sé? Porque a veces las cosas que hago creo que Él no me ve porque está a cierta distancia. Dios está allá en el trono, en el cielo, en el tercer cielo, sentado en su trono, y Dios es Dios, pero yo aquí puedo hacer lo que se me pegue la gana. Pero el que se acerca a Dios tiene que tener conciencia que Dios es y que Él da como premio el que puedas acercarte y ser de los primeros. Primero en rango, primero en honor, primero en lugar, primero en posición. Ahora, no despierto esto como una consecuencia que quiera una competitividad entre nosotros. Lo despierto porque quien pone a Dios en primer lugar, automáticamente Dios lo pondrá a Él en primer lugar. Y así funciona. Podría yo bendecir a todos los de tu trabajo, pero he decidido bendecirte a ti primero. Podría escoger a todos los de tu escuela, pero quisiera escogerte a ti primero. Podría escoger para usar a alguien. Dios podría escoger a quien Él quisiera, cuando Él quisiera, donde Él quisiera, pero quiso escoger a uno de tus hijos primero. Quiso dejar bendición en cualquier hogar, pero quiso bendecirte a ti primero. ¿Alguien querría que Dios fuera el primero en el año que entra? ¿Querría Dios ponerte a ti en primer? Necesitas cambiar esta mentalidad. Así es que Dios educa a sus hijos no como nosotros educamos a los nuestros. Nosotros educamos a los nuestros basados en obligaciones y derechos. Esto es, tienes que hacer esto para que te ganes esto.
Y cuando nosotros educamos a nuestros hijos de esa manera, nosotros le ponemos una mentalidad de asalariados. Así es que la gente crece con este sistema de pensamiento de yo ya hice, ahora tú me tienes que pagar. Como si fueran trabajadores o asalariados. Y no me crea, pero hay muchos cristianos, ninguno de ustedes, porque todos ustedes son perfectos, puros, santos y limpios, pero hay algunos cristianos que tienen este sistema con Dios. ¿Cómo lo sé? Porque cuando están en una necesidad, entonces van a llegar con Dios y le van a decir, yo te voy a alabar, porque si yo te alabo, entonces tú me respondes. Y esto es como si yo estuviera orando o alabando o leyendo, como si estuviera cumpliendo con mis obligaciones para que fuera Dios el que tiene que responder como tenga que responder según sus obligaciones y mis derechos. Pero eso sería tanto como agarrar a nuestros hijos y decirle, mi hijo, ¿no podrías trapear la sala? Y él voltear y decir, claro que sí, papá, yo te puedo ayudar a trapear la sala, solo que, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Qué harías tú con tu hijo o hija que te dijeran, ¿cuánto me vas a pagar por recoger mi cuarto? Ajá, lo tendrías que llevar al dentista dos días después. No me diga que no. Le volteas la mandíbula fácil. ¿Por qué? Porque tú quieres en él y le quieres decir y quieres decir, mi hijo, yo quiero que nazca de tu corazón, que entiendas que esta es tu familia y esta es tu casa y que tú puedes participar porque no eres un extraño y la basura que tiras es la basura que recoges porque quiero que entiendas. Y le puedes dar 150, pero jamás le vas a dar un salario. Dígame que educa así a sus hijos. Oh, Señor. Así es que cuando es muy diferente, que de repente tú haces el comentario y dices, uy, de la fiesta del 25, la casa quedó, pero patas para arriba. Solo hiciste el comentario y tu hijo dice, no te preocupes, papá, yo te ayudo. El que no dice amén no recibe. Ahora, este hijo dice, yo te ayudo. Y ahí lo ves que empieza a barrer y empieza a trapear y empieza a recoger y lava todos los trastes, ya corre. Y tú te acercas y dices, mijo, ¿a dónde te llevo? Lo has hecho tan bien que me encantaría darte una recompensa o un premio. No lo haces por el premio, pero te aseguro recibir el premio. Dios forma nuestro corazón de esa manera. Por eso tantas personas que no terminan de entenderlo, les es fácil desviarse. Porque Dios decidió no tenerte por obligación y no tenerte por a fuerzas. Decidió que fuera de tu corazón amarlo y servirlo siempre. Porque quien se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Dios es galardonador. Así, mijo, tú no pediste el bono de final de año. Y por cierto, tu compañero Luis se lo iba a ganar. Pero yo he querido bendecirte a ti primero. Dígame que puede creer eso. Dígame que puede decirle a Dios, Señor, yo te pongo a ti en primer lugar, porque si te pongo a ti en primer lugar, lo más seguro es que yo avance a algunos lugares. Pero se requiere una mentalidad muy especial y quiero poder expresárselo. Mira una historia conmigo en el Evangelio según San Marcos, por favor. Evangelio según San Marcos. Mire esta historia conmigo. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Y comenzaré la lectura en el verso 45. Marcos capítulo 6, verso 45. Usted me dice cuando empiece yo a leer. Ok. Por favor, ponga toda su atención, nos vamos a ir despacito. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Hagamos pausa. ¿Lo vio? No lo vio. Tomó a sus discípulos, los metió en la barca y los hizo ir. ¿Qué cosa? ¿Puedo sustituir la palabra delante de él por adelantarse?
Oh Señor, ayúdame. Creo que están las fiestas del 25 y el 24, todavía hay que sacudírselas de encima. Así es que Dios dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque Él es galardonador. ¿Y qué tal si uno de los galardones es el premio? Y el premio es llegar a ser primero. Así es que lo que Él hace es tomarlos en la barca, meterlos y decirles: adelántense. ¿Qué cosa es la consecuencia de adelantar a alguien? No sé si tú querrías ser de esos. Le dijo Jesús entonces, tiene un modelo, tiene un sistema. Mi Dios nunca tomará la vida de una persona para dejarla en el lugar donde la encontró. Siempre tendrá la intención de empujarlo para adelante, para que se adelante y para que llegue a ser primero. ¿Por qué Dios querrías hacer de nosotros los primeros? Porque quiero que mis hijos sean exactamente igual que su papi. Primero. Ahora sí, nuestra mentalidad dice: no me avientes. Primero. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con esta situación de: oh, yo quiero que Dios se quede aquí a mi lado, y yo quiero quedarme con Jesús, y donde esté Jesús yo quiero estar, y donde Dios esté ahí yo quiero estar, y donde esté el líder yo quiero estar. Y ese líder el que está diciendo: yo me voy a quedar aquí, quiero que tú te adelantes. ¿Qué tal si el Espíritu de Dios está diciéndole a alguna persona hoy aquí en este lugar: necesitas adelantarte? Quiero que empieces a vivir lo que otros van a vivir por allá del 16 de febrero. Quiero que lo comiences a vivir todavía a finales de diciembre. Y quiero que lo que iban a tener otros por junio lo pudieras tener tú antes del 5 de enero. Quiero lo que ellos van a entender dentro de 5 años lo puedas tú comprender el día de hoy aquí, y hacerte de los primeros si tan solo crees que Dios es y es galardonador de los que le buscan. Déjeme tocar una fibra un poco más sensible. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos fueran de los últimos? ¿Puedo empujar? ¿Me deja empujar? ¿Cuántos de ustedes anhelarían que su hijo fuera el burro? La neta, así, el último que pasó la universidad porque ya querían de veras pasarlo para que no se hiciera fósil. El último en casarse, el último en una carrera, el último en madurar, el último en alcanzar un éxito, el último en despuntar, el último en hacer mi hijo. Tú lo así cateabas. Grítelo fuerte: mis hijos no van a ser de los últimos. Tú eres capaz de empeñar hasta tu coche en el Monte de Piedad con tal de pagar la escuela, mejor escuela para él, porque quieres que sea de los adelantados. Dime si un buen padre en lo natural busca eso, cuanto más nuestro Padre Celestial acerca de nosotros. Él nunca deseó que vivieras en el nivel que vives o en el estándar que vives, y nunca quiso que pasara lo que te pasó, que te detuvo y que te frenó. Él nunca planeó eso. Es solo la mentalidad esta que tienes de saber que Dios necesita meterte en una barca y decirte: mijo, adelántate. Necesitas captarlo. El que te está diciendo adelántate es el que hizo toda la creación. Por su boca y sus palabras todas las cosas fueron creadas. Y si él dijo adelántate, señores, en su palabra, yo voy a quedar un poco más adelante este año de donde estaba hace muchos años, porque él lo dijo. Seguro llego al otro lado, a Bethsaida. ¿Me estén comprendiendo esto? Esta mentalidad tiene que meterse no solo en tu cabeza, tiene que entrar en tu corazón. Mi Dios es galardonador de los que le buscan. Pero pastor, ¿por qué quiere que ore? ¿Por qué quiere que usted me quiere aquí de ratón de iglesia? ¿Y usted quiere que yo me haga santurrón y que me sepa la Biblia de memoria? No, mi hijo, lo único que quiero es que te adelantes. Ahora,
Le voy a tratar de expresar de la manera más sencilla, si Dios me lo permite, las cosas más profundas. Así es que el que se acerca a Dios se acerca al que es primero. El que se acerca a Dios se acerca al principio, al que en el principio creó todas las cosas. Así es que cuando te acercas a Dios, ¿qué tal si tu galardón o tu premio para llegar a ser primero es que tengas un principio? Es que sepas el principio con el que Dios hace las cosas. Tomes ese principio y con ese principio hagas tú las cosas. Y al usar ese principio terminas tú en el principio como primero. Así es que, por ejemplo, agarra a Dios y si te acercas a Dios, lo primero que Dios te va a decir es: ama a Dios con todo tu corazón. Grítelo fuerte, este es un principio. Y luego dice, sí, y honra a tu padre y a tu madre. Y ese es un principio. Y entonces tú dices, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y Él dice, es muy sencillo. Porque tienes que vencer en los mismos niveles en el que vas siendo constituido. Señor, ayúdame. Así es que tomó un puñado de tierra y formó un cuerpo. Primer nivel constituido, un cuerpo. Luego Él sopló en él, neuma de Dios o soplo de Dios, y tuvo un espíritu. Y luego vino a ser un alma viviente. Así es que, mi hijo, para que tú sepas, te voy a dejar este principio. Este principio es cómo hago yo las cosas. Y si haces las cosas como yo las hago, te funcionará como me funcionan a mí. Y terminarás adelantado. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Voy bien hasta aquí? Así es que este es el principio. Si tú no puedes honrar a tus padres, a los que ves, nunca podrás honrar a Dios al que no ves. Así es que te dejo este principio para que tú te adelantes. Honra a tu padre y a tu madre para que Jehová Dios extienda tus días. Alargue tus días en la tierra que Jehová Dios te da, y todo lo que hagas prospere. Ok, va de nuevo, Señor, te estoy tratando de hacerlo lo más sencillo. Si me acerco a Dios, me acerco al que es primero. Si me acerco al que es primero, voy a dar con un principio. Si doy con el principio, tomo el principio. Si aplico el principio, entonces yo llego cerca del primero. Estuvo muy complicado. Oh, Señor, el problema es que no conozco los principios. Tú no conoces los principios con los que Dios hizo todas las cosas. ¿Puedo hacer un ejercicio de 1 minuto? Díganme sí o no, díganme ya párele, pastor, y mejor bájese y una cosa así. Bien, ahí va. En la naturaleza las dejó, todas las cosas en la naturaleza las dejó arregladas con leyes o con principios. Por ejemplo, todo mundo conoce la ley de la gravedad, ¿cierto o no? La ley de la gravedad es la que mantiene tus pies sobre la tierra. Porque si no hubiera ley de gravedad, tú saldrías flotando como globo de helio. Pero para que tus pies estén fijos sobre la tierra, Él hizo que la tierra ejerciera una fuerza de atracción, que se mide en metros sobre segundo en caída libre, pero es lo que pega tus pies a la tierra. Se llama atracción. Atracción. Él hizo todas las cosas con esa ley. ¿Voy bien hasta aquí? Así es que le decimos, Dios, ¿por qué quisiste hacer eso? Y Él dice, porque esto que lo hice así me muestra cómo es Dios. Y Dios es un Dios atrayente. Ahí va otra vez. Dios no gira alrededor de las cosas. Las cosas giran alrededor de Dios, porque nuestra vida es cristocéntrica y todo gira alrededor de Él. Así es que tú dices, ay, un día yo me quiero alejar de Dios y me voy a ir de Dios y no voy a volver a buscar a Dios. Y de repente topas con un compañero que te habla de Dios y luego en el camión te dan un folleto que habla de Dios y tú dices, oye, parece que estoy más cerca de Dios. Sí, porque tú giras alrededor de Dios y Dios no gira a tu alrededor. Eso no les emociona, ¿verdad? Es un principio. Si tú supieras los principios de Dios, por acercarte a Dios, tú jalarías los principios de Dios, vivirías en base a esos principios y entonces tú serías de los primeros. ¿Tengo que hacer otra ilustración?
Señor, ayúdame con esta iglesia que hoy no viene en sus 5. Padre, ayúdame. Va, la última ilustración y ya me voy a callar, se los prometo. El principio de fe. El principio es este: Dios tiene que ser creído. Tú no crees en Dios, Dios no funciona para ti. No porque Dios no sea poderoso, sino porque Dios decidió que el principio era creerle. Así. Ahora, si quieres, saco una verdad de ahí. Una verdad es un derivado de un principio. El justo, por la fe, vivirá. Esa es una verdad. Dime tu nivel de fe y yo te diré tu nivel de vida. Dime cuánto le crees a Dios y yo te diré cuánto te arrastras. Es una verdad. Luego podemos sacar un concepto. Un concepto es la idea que tienes en tu cabeza de lo que es fe. Después la fe, la certeza de eso lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La gente allá afuera, porque ninguna de ustedes, la gente allá afuera no tiene ni concepto de Dios, ni verdad de Dios, ni principio de Dios, porque no se acerca. ¿Qué tal si cada vez que te acerca, Él pusiera un principio que muestra cómo es Dios en tu mano? Hazlo así, mijo. Hazlo así, mijo. Hazlo así, mijo. Hazlo así. Y el resultado de ese principio sea que tú te adelantes. Espero que la teoría le haya gustado, porque si no, Dios, tú y yo, a ver qué hacemos. Así es que tomó a todos sus discípulos, los metió en la barca y les dijo que se adelantaran. ¿Le ha gustado hasta aquí? Después de eso, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, la figura no es muy complicada. Él se quedó en donde estaba para despedir a la multitud. ¿No es preciosa la palabra de Dios? Mete en la barca a unos y les dice: ustedes para adelante. Y luego despidió de otros y les dijo: ustedes para atrás. ¿Para qué los despidió? Para que se regresaran a su casa. Déjeme picarle el corazón. ¿No sería padre estar cerca de Jesús para luego regresar de donde veniste? Alguien necesita sacar un poco más de pasión en su corazón. Así es que Jesús dice: hay unos que tienen el corazón para ir hacia adelante y hay otros que voy a tener que regresar de donde vinieron. Pregúntale al de al lado: ¿serás tú? Así de: gracias por haber venido, regrésese a como solía vivir antes. Pero si Jesús te dijera: ¿quieres subirte a la barca? Tú le dirías: ay, sí, pero espérame, porque pues es que dejé allá algo pendiente. Dígale al de al lado: te están predicando algo. Suéltele un zape santo. A unos lo pone en la barca y los hace ir hacia adelante. A otros los despide. Para que me pregunte yo: ¿quién será quién este domingo? ¿Quién recibirá bendición del 2022 siendo todavía 2021? ¿Y quién se va a regresar como llegó? Gracias por participar, Margarito.
Suerte para la próxima. Alguien grite con todo su corazón, no me voy a regresar. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y cada vez que le buscas, te empuja para adelante. Algunos van a decir, bueno, pero ¿cómo nos subimos en la barca y nos vamos si Jesús no viene con nosotros? Bueno, Él ya me dio la promesa. Él les dijo, muchachos, adelántense a la otra orilla. Él ya lo dijo. Entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Voy bien hasta aquí? Ahora mire la lectura conmigo. Siguiente verso. Y después de lo que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Sencillo. ¿Por qué? Dígame algo, por favor, iglesia. Es sencillo. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. ¿A qué subió al monte? Dígalo fuerte, a orar. Verso 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería... ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? Señor Jesús, ¿por qué te quieres adelantar? O sea, no te entiendo. Primero los adelantas a ellos y luego tú quieres rebasarlos. ¿Qué onda contigo? Y él dice, es muy sencillo. Porque si subes al monte a orar, es como si te acercaras a Dios. Y el que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es premiador de los que le buscan. Premio primero, grítelo fuerte, premio es primero. Así es que Jesús está ahí en la orilla y dice, uy, soy el último. ¿Ya me comprende? Voltea con su papá y le dice, ¿cuál es mi premio? Y él dice, camina sobre el agua. Y lo que antes era un obstáculo para él, ahora es lo que acelera sus pasos. Tú no quieres que te pase eso, ¿verdad? Tú quieres ser de los que tienen que remar y remar y remar y les va re mal. O puedes ser de los que se acercan a Dios y creen que le hay y allana tu camino y limpia tu camino y te hace ir mucho más rápido que los demás. ¿Qué habría en la mente y en el corazón de Jesús cuando se vio en la orilla de la playa y dice, solo Él en tierra? Ahora puedo ponerlo un poco más dramático. La Biblia dice que vio que la barca la estaba pasando mal. El viento les era contrario y ellos remaban con trabajo. O sea, la están pasando mal. Y Jesús dijo, ni chicles que me acerco a ellos. Porque yo no giro en torno a ellos, ellos giran en torno a mí. Y si yo, que soy el principio, llego primero, ellos aseguro que lleguen primero. La manera en la que los saco de la bronca no es ayudándoles en la bronca, es yo avanzando a donde tengo que llegar. Hoy voy a soltar una que usted necesita entenderle. A veces bendices más a tus hijos llegando a donde tienes que llegar que quedándote a esperarlos. A veces bendices más a ese hermano o a esa familia acelerando tú y llegando a donde debes de llegar que quedándote así con una disque misericordia para ver qué les pasa. Esta enseñanza no es muy común. Porque el Dios que nos pintan, al Jesús que nos pintan, es un Jesús que se quiere quedar donde tú estés, en la bronca que estés, para venir a apapacharte. Ya dite, ya chiquito, ya, todo va a estar bien. Cuando lo que quería él era adelantarse. ¿Cómo lo sé? Porque un día le dijo a sus discípulos, señores,
a ustedes les conviene que yo me vaya. Ustedes están aquí en la vida, reme y no salen de aquí. Pero a ustedes les conviene que yo no me quede con ustedes. A ustedes les conviene que yo llegue al trono de Dios. Porque si yo llego a donde debo de llegar, ustedes van a poder llegar. Dígame, lo estoy entendiendo. Entonces a veces le digo al marido, por favor, ora con tu mujer. ¿Ya oraste con tu mujer? No, es que ella no quiere, pastor. ¿Y tú? Pues la estoy esperando. Digo, los dos se van a ir al hoyo. Dime que tienes que llegar a donde tienes que llegar para que los demás puedan llegar. No, Señor, ayúdame con este grupo de la una. A veces bendices más a tu familia yendo y acelerando a lo que tienes que llegar que con la misericordia de quedarte a esperar. Rompe un poquito el paradigma porque tú quieres que todos lleguen juntos y no quieres dejar a nadie atrás, pero necesitas entenderlo. Garantizas que ellos lleguen si tú llegas. Ahora lo voy a decir de otra manera. El espíritu en una casa, en un hogar, el espíritu de los padres determina el alcance de los hijos. Dime que un padre es radical en cuanto a lo de Dios. No voy a dejar de orar, no voy a dejar de adorar, no voy a dejar de leer, no voy a dejar de buscar a Dios. Ese espíritu es lo que hace que sus hijos se acerquen. Dame el espíritu de una casa donde los padres dijeron, ay, ya no oramos, ¿verdad? La última vez que cantamos todos juntos pues fue hace como 25 años, ¿te acuerdas? Cuando mis abuelos murieron. Y yo te voy a decir que esos niños no van a terminar cerca de Dios. No sé si estoy siendo muy directo y por eso usted está tan callado hoy. Pero alguien tiene que decir, Señor, yo quiero esa ventaja. Y quiero que mis hijos alcancen esa ventaja. Así es que Jesús comenzó a caminar sobre el mar. No es cuestión de cómo, es cuestión de premio. ¿Podría ser que tu negocio avanzara más rápido que los otros? ¿Podría ser que tu promoción viniera antes que los demás? ¿Podría ser que tus hijos terminaran en el cuadro de honor? ¿Podrían hacer que tú fueras de los primeros? Dígame que alguien tiene ese corazón esta mañana. ¿Cómo le hace Dios? Pues deja un principio y el principio ejecutado los hace ser de los primeros. Entra comercial. Así es que Jehová Dios le dijo a todo el pueblo, traigan primicias. Y ellos dijeron, ¿por qué tenemos que hacer esa tarea? Y él dijo, porque detrás de la tarea hay un principio. Pon a Dios en primer lugar y verás cómo Dios te pone a ti en primer lugar. Se llaman primicias. ¿Lo está comprendiendo? Es solo el ejercicio de una verdad o de un principio que está detrás del ejercicio. Si usted se pregunta cómo, puede venir la explicación, pero el cómo no es tan importante como el qué. Es poner a Dios en primer lugar en todas las cosas. Y si tú pones a Dios en primer lugar, Él sustentará todas tus cosas. Porque así fue en el principio. No, Señor, no sé si. Así es que en el principio Dios dijo que haya luz y dijo que se separen las aguas de las aguas y dijo, y todo lo que formó lo formó con la palabra y con su palabra lo sustenta. El día de hoy sigue funcionando como Él dijo porque lo dijo con su palabra y su palabra lo sustenta. ¿Qué los va a llevar en esa barca a llegar? La misma palabra los sustenta. ¿Qué hace que Jesús no se hunda en el agua? La palabra de su Padre que le sustenta. Trae primicias y
Pon a Dios en primer lugar. Oh, déjenme ser un poco más enfático. Ya voy a acabar. Si llega el domingo 16 y ustedes dicen, ay, oye mi amor, se nos olvidaron las primicias. Pues llévate esos chocolates que nos dieron en el 24. Esa familia que vino, esos tráetelos. Mira, más le cambiamos la etiqueta, la ponemos y las llevamos como primicias. Esas no son primicias. ¿Me está entendiendo? Porque primicias es pensar en Dios primero. Oh, diga algo, por favor, diga amén, sí, no, aleluya. Oh. Termino la lectura. 49. Y viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Hasta ahí. ¿No es maravilloso que a veces Dios haga lo que no quiere hacer? Solo por amor a ti, solo por amor a mí. No tengo intenciones de subirme en tu barca. Tengo intenciones que tu barca llegue donde yo voy a estar. Pero a veces gritas tanto de desesperación que por misericordia Él se sube a la barca y hace calma de la situación. Ahora debes de entender una cosa. No era la perfecta voluntad de Dios, pero está en lo permisible de Dios. Pero si después de la misericordia no entendiste, mi hijo, creo que te tenían que haber regresado a tu casa. Porque si Él se subió en la barca e hizo paz, es para una sola cosa. No para quitarte el miedo, sino para asegurarte el futuro. Vas a llegar. Entiéndelo. No te va a dejar a la mitad. Padre, ya llegué hasta aquí del 2021. Él dice, tú puedes llegar el 22 y 23 y 20. Todavía tienes un chorro de cosas que hacer por delante. Y la gente dice, pero tengo temor. ¿Será que el año que entra? Yo digo, Dios, fue tu palabra la que dijo que yo iba a llegar y yo voy a llegar. Voy a llegar, voy a llegar. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Quiero que termines este año con esa convicción en tu corazón. Si te quedaste a la mitad, Dios es Dios para completar la jornada. Y si vas a empezar jornada, confía en que fue Dios el que dijo, llega a la otra orilla, porque seguro será. No sé a quién le esté explicando yo estas cosas, pero quiero que su vida crezca y madure en Dios. Hay muchos principios de Dios que tienes que aprender, que le dan fundamento a tu vida cristiana. Ahora déjeme pedirle de favor que esté de pie y déjeme orar con usted. En nuestro calendario es el último domingo del año. Es nuestro tiempo, es nuestra cronología, es nuestra barca. Si alguien siente o piensa que las circunstancias le son adversas, si alguien está pasando por un momento difícil, cierre sus ojos y déjeme decirle, la palabra de Dios dice, también llegarás al otro lado.
En el nombre de Jesús oramos que cualquier circunstancia difícil que estés viviendo o estés pasando, el cielo la tome para hacerte saber la seguridad del Dios que te ama, del Dios que te escogió y del Dios que no te va a soltar. Ten tus ojos cerrados y dile al cielo: si en algo la situación fue difícil en el 2021, si desde el 2019 las cosas no parecieron ser fácil, yo sé que tú puedes entrar en mi barca y puedes hacer calma y puedes hacer seguridad, porque de que voy a llegar a donde tengo que llegar. Tú lo dijiste, no me escogiste para dejarme en donde estoy y no me llamaste para que me quedara a la mitad del camino. Hiciste que yo pudiera llegar a donde tengo que llegar. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que tomes toda circunstancia de cualquier persona en este auditorio y utilices eso como impulso para que ellos puedan llegar. Lo que trató de destruirte y lo que trató de lastimarte y lo que trató de afectarte es lo que Dios va a usar para que camines sobre de ello y puedas ir todavía más rápido, todavía adelantarte y asegurarte de que puedes llegar. Lo que trató de afectarte, lo que trató de lastimarte, lo que trató de detenerte, el Dios del cielo lo puede convertir en tu plataforma en la que puedes avanzar. Porque quien se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Dios es galardonador de aquellos que le buscan y que le buscan de corazón. Levanta tus manos al cielo y dile: Padre, sé que voy a llegar. Sé que 2022 será un año donde, aunque haya circunstancias difíciles, yo voy a llegar del otro lado. Tu palabra ya fue dicha. No querrías que me acercase al primero si no fuera para que me adelantaras. Cumple tu propósito en mí. Cumple, Señor Dios del cielo, tu voluntad en mi vida. Mi compromiso es acercarme, Dios, a ti y acercarme creyendo que eres Dios y que premias a quien se acerca buscándote de corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, óralo. Cierra tus ojos por unos segundos. Este es nuestro compromiso. Este es nuestro compromiso para el año que comienza. Que tú serás número uno en mi vida, en la vida de mi familia, en mi matrimonio, en mi casa, en mi hogar y con mis hijos. Porque las cosas no giran. Tú no giras alrededor de las cosas giran alrededor tuyo. Mi vida gira alrededor de tu persona y mi familia gira alrededor de tu persona. En mi familia tú eres el centro. Tú eres el centro, tú eres el centro, tú eres el centro. Este es mi compromiso, que en el año por venir tú eres primero en todas las cosas. Primero en rango, primero en posición, primero en tiempo, primero en el ser, el lugar en mi vida, el primero en todo en mi vida. De esa manera comienzo el nuevo ciclo, el nuevo calendario, sabiendo que tú eres Dios primero por encima de todas las cosas. Ese es mi compromiso. Ese es mi compromiso. Y así comienzo esta nueva etapa. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús.